Amigos y amigas, nuevamente continuamos estudiando la palabra de Dios, un capítulo cada día. Hoy lo haremos en Miqueas capítulo 3, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por el privilegio que nos otorgas de poder escudriñar tu palabra de día en día. Gracias Señor porque tus bondades están presentes en nuestras vidas. Gracias Señor porque también te manifiestas en medio del dolor, de la aflicción, de las angustias, de los desafíos que tenemos que enfrentar en esta vida. Señor, tú nos ayudas. Gracias por ello. Querido Padre, una vez más, rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en la reflexión de tu palabra y tener un corazón dispuesto a hacer tu voluntad, Señor, expresada allí en la santa ley de Dios. Gracias, Padre Celestial, te pido tu ayuda en este día, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 3 tiene un título, dice, Acusación contra los dirigentes de Israel. Aquí en este capítulo está muy claro la amonestación y los juicios que vendrán a los dirigentes de Israel, porque en vez de proteger al más pobre, en vez de entregarle justicia, ellos oprimían y en cohecho hacían injusticia al pobre. Entonces, este capítulo es muy claro para referirse a lo que está sucediendo. Ahora debemos tener en cuenta que la persona, mientras más importante sea su responsabilidad, adquiere más influencia y esa influencia la puede usar para el bien o para mal. En este caso, los dirigentes políticos y religiosos como los sacerdotes hacían mal uso de esa autoridad que se le había entregado, oprimían al pobre, afligían al menesteroso. Eso es lo que está en este capítulo y debemos recordar que siempre la verdadera justicia es de Cristo. Isaías capítulo 64, versículo 6 nos dice que las justicias del hombre son sucias, son inmundas. Inclusive la compara, dice, como trapos de inmundicia, refiriéndose a aquel trapo de menstruación. Por eso el Señor es el único justo y aquí amonesta a estos dirigentes y también le dice que el juicio vendrá sobre ellos. Quiero compartir con ustedes entonces la lectura de este capítulo. Mi Biblia tiene un título y dice Acusación contra los dirigentes de Israel. Dije, oíd ahora príncipe de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No os concierne a vosotros saber lo que es justo? Luego dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y los desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompís como caldero y como carne sin olla. Eso está describiendo a través de esta metáfora las aflicciones que infligían al pueblo de Dios, a los más pobres, a los menesterosos. Versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y clamen paz cuando tienen que comer, y el que no les da de comer proclaman contra él guerra. Menciona aquí que cuando le daban que comer, le pagaban con alimento o diversas cosas, a ellos le profetizaban bien. Y cuando había alguien que no podía pagarle, entonces lo trataban como en guerra, como enemigo, no le profetizaban. Ahora el Señor habla acerca de estos falsos profetas que finalmente serán enjuiciados. Versículo 7 dice, el versículo 6, por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, el día se entenebrecerá sobre ellos, vendrá el juicio. Llega el momento, Dios es grande en misericordia, llega el momento que por la testarudez, por persistir en los pecados, en las rebeliones, finalmente Dios ya no lo tolera más y entonces viene el juicio sobre estos hombres y sobre todo aquel que se rebela contra Dios en forma constante y no abre su corazón al Señor. Versículo 8, el profeta dice, ellos están profetizando falso, oprimiendo al pueblo, pero el profeta Miqueas dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu, de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.
Y en el versículo 9 hace un resumen de lo que está haciendo los dirigentes. Dice así: oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová con nosotros? Todo esto lo hacían, y como estaban con el templo de Jerusalén, se creían, cierto, que ellos estaban haciendo lo justo, se engañaban a sí mismos. Entonces el Señor finalmente declara juicio y justicia para estos dirigentes, y finalmente fue destruida, según la profecía que aparece allí en el versículo 12. Por tanto, la causa de Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa. Esto está ahí en Jeremías capítulo 16, versículos 17 y 18, que finalmente en el año 586 los babilonios destruyeron Jerusalén por causa de estos dirigentes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Querido amigo, la justicia del hombre dice que es sucia. Nosotros debemos confiar en la justicia divina. Cristo es nuestra justicia. Allí debe estar depositada tu confianza, mi confianza, y pronto vendrá el Señor y nos llevará con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga en este nuevo día.